Alejandro Magno fue uno de los líderes militares y políticos más importantes de la historia de la humanidad. Nació en la ciudad de Pella, en Macedonia, y fue el hijo del rey Filipo II y de Olimpia, princesa de Epiro. Desde joven, Alejandro mostró una gran capacidad militar y estratégica, y a la edad de 20 años ya había sido nombrado regente de Macedonia mientras su padre se ausentaba en una campaña militar. En el año 334 a.C., Alejandro inició una de las más grandes campañas militares de la historia, con el objetivo de conquistar el mundo conocido. En menos de una década, logró conquistar el Imperio Persa, el cual abarcaba gran parte de Asia Menor, Oriente Medio y Asia Central. También llegó hasta la India, estableciendo relaciones comerciales y culturales con los pueblos de la región. Además de sus habilidades militares, Alejandro también se destacó por su inteligencia y liderazgo político. Fue capaz de consolidar un gran imperio uniendo a pueblos de diferentes culturas y lenguas, y creó un sistema de gobierno que le permitió mantener el control sobre sus vastos territorios. Alejandro Magno falleció a los 32 años de edad, en circunstancias aún no completamente esclarecidas, en Babilonia, dejando un legado que ha perdurado hasta nuestros días. Fue considerado un héroe y un modelo a seguir por muchos, y su figura ha sido objeto de admiración y estudio a lo largo de la historia. El reinado de Alejandro Magno abarcó desde el año 336 a.C. hasta su muerte en el año 323 a.C. Durante este tiempo, Alejandro gobernó sobre un vasto imperio que se extendía desde Grecia hasta la India, consolidando así uno de los mayores imperios de la historia. Al acceder al trono, Alejandro se enfrentó a una serie de desafíos internos y externos. Por un lado, tuvo que lidiar con las intrigas políticas y las amenazas de sus rivales dentro de Macedonia. Por otro lado, tenía la ambiciosa meta de conquistar el mundo conocido, lo cual implicó enfrentarse a poderosos enemigos como el Imperio Persa y diversos pueblos y tribus de Asia. Durante su reinado, Alejandro llevó a cabo una serie de importantes reformas políticas y militares. Creó una administración centralizada, estableció ciudades griegas en los territorios conquistados, promovió el intercambio cultural y la fusión de las diferentes culturas que se encontraban bajo su dominio, y también introdujo nuevas tácticas militares, como la falange macedonia. A pesar de sus logros, el reinado de Alejandro estuvo marcado por conflictos internos y externos. En varias ocasiones, tuvo que hacer frente a revueltas y rebeliones de sus propios soldados y generales, y también enfrentó la resistencia de algunos pueblos y tribus que se negaban a aceptar su autoridad. Alejandro murió repentinamente a la edad de 32 años, sin haber nombrado un sucesor claro. Esto desató una serie de luchas internas y guerras civiles entre sus generales, conocidas como las guerras de los diádocos, que culminaron en la fragmentación del imperio que había construido. Sin embargo, su legado como conquistador, líder militar y estratega ha perdurado a lo largo de los siglos. Las conquistas de Alejandro Magno se extendieron por un periodo de alrededor de 10 años. Alejandro llevó a cabo una serie de campañas militares que lo llevaron a conquistar gran parte del mundo conocido de la época. Algunas de sus conquistas más destacadas incluyen Asia Menor. En el año 334 a.C., Alejandro inició su primera campaña militar contra el Imperio Persa, conquistando las ciudades de Mileto, Halicarnaso y Sardes. Después de una serie de batallas y enfrentamientos, logró establecer su dominio sobre toda la región de Asia Menor. Egipto. En el año 332 a.C., Alejandro llegó a Egipto, donde fue recibido como un libertador por los egipcios que se habían cansado del dominio persa. Alejandro fundó la ciudad de Alejandría, la cual se convertiría en una de las más importantes del mundo antiguo. Imperio Persa. La conquista del Imperio Persa fue el objetivo principal de Alejandro. En el año 331 a.C., derrotó al emperador persa Darío III en la batalla de Gaugamela, consolidando así su dominio sobre gran parte del territorio persa. Luego, conquistó la ciudad de Persépolis, la capital persa, y proclamó su victoria sobre el imperio. Asia Central. Después de su victoria en Persia, Alejandro continuó avanzando hacia el este, conquistando las regiones de Bactriana y Sogdiana, donde tuvo que hacer frente a la férrea resistencia de los pueblos locales. India. En el año 326 a.C., Alejandro inició su campaña en la India, donde se enfrentó al poderoso rey Poro en la batalla de Hidaspes. A pesar de su victoria, sus tropas se cansaron de las largas campañas militares y se negaron a seguir avanzando hacia el este.
Las conquistas de Alejandro Magno se extendieron por un vasto territorio que abarcaba desde Grecia hasta la India, consolidando así uno de los mayores imperios de la historia. El ejército de Alejandro Magno era una fuerza formidable que le permitió llevar a cabo sus conquistas y establecer un vasto imperio en el mundo conocido de la época. Aquí te presento algunas características y detalles de su ejército. Táctica y estrategia. Alejandro fue un líder militar excepcional que desarrolló tácticas y estrategias innovadoras en el campo de batalla. Sus ejércitos se caracterizaron por la flexibilidad y la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones. Además, Alejandro solía liderar personalmente las cargas de caballería y ponerse al frente de sus tropas, lo que aumentaba su motivación y moral. Fusión de culturas. El ejército de Alejandro estaba compuesto por macedonios y griegos, pero también contaba con soldados de diferentes orígenes étnicos y culturales. Alejandro aprovechó esta diversidad para fomentar la camaradería y la lealtad entre sus tropas, creando una sensación de unidad que trascendía las diferencias culturales. Infantería. La infantería macedonia era la columna vertebral del ejército de Alejandro. Estaba equipada con una lanza de unos 5 metros de longitud, el sarisa, que les permitía mantener una distancia segura de los enemigos. También usaban espadas y escudos. Caballería. La caballería macedonia era famosa por su velocidad y fuerza. Alejandro confiaba en su caballería para flanquear y desorganizar las formaciones enemigas. Su caballería estaba equipada con lanzas y espadas, y contaba con la ventaja de la protección de las cotas de malla. Elefantes de guerra. Alejandro también contaba con una unidad de elefantes de guerra, provenientes de la India. Estos animales eran utilizados para romper las líneas enemigas y causar pánico y confusión entre las tropas enemigas. El ejército de Alejandro Magno fue una fuerza formidable, gracias a su capacidad de adaptación, la fusión de diferentes culturas y la habilidad de su líder en la táctica y la estrategia. La figura de Alejandro Magno ha sido una fuente de inspiración para muchos artistas a lo largo de la historia. Aquí te presento algunas de las obras de arte más destacadas que han representado a este famoso conquistador. Mosaico de la batalla de Isos. Este mosaico es una de las obras de arte más famosas que representa a Alejandro Magno. Fue encontrado en la Casa del Fauno en Pompeya y representa la batalla de Isos, en la que Alejandro derrotó al rey persa Darío III. Escultura de Alejandro y Bucéfalo. Esta escultura representa a Alejandro Magno montando a su caballo Bucéfalo. Se cree que fue creada durante la época helenística, y se encuentra actualmente en el Museo Nacional de Nápoles. Pinturas de Jacques-Louis David. El artista francés Jacques-Louis David creó una serie de pinturas que representan momentos clave de la vida de Alejandro Magno, como su coronación y su entrada en Babilonia. Iluminaciones medievales. En la Edad Media, la figura de Alejandro Magno fue representada en numerosas iluminaciones de manuscritos, que solían mostrarle como un héroe legendario que luchaba contra monstruos y dragones. Películas y series de televisión. La vida de Alejandro Magno también ha sido llevada al cine y a la televisión en múltiples ocasiones, desde la película de 1956 Alejandro Magno y las batallas de Macedonia hasta la serie de televisión Alejandro Magno, el rey conquistador de 2014. La figura de Alejandro Magno ha sido representada en numerosas obras de arte a lo largo de la historia, desde mosaicos y esculturas hasta pinturas y películas. Esto demuestra el impacto duradero que ha tenido este famoso conquistador en la cultura y la imaginación popular. Al final de su vida, Alejandro Magno no tenía una familia tradicional en el sentido convencional de la palabra, ya que nunca se casó ni tuvo hijos legítimos. Sin embargo, sí tenía un grupo cercano de amigos y colaboradores que se habían convertido en una especie de familia elegida para él. Uno de sus compañeros más cercanos era Hefestión, a quien Alejandro consideraba su amigo más querido y en quien confiaba profundamente. Otro de sus amigos cercanos era Ptolomeo, quien se convirtió en uno de los generales más exitosos de Alejandro y más tarde fundó la dinastía ptolemaica en Egipto. Además, Alejandro había comenzado a planear la creación de una nueva dinastía de gobernantes que se basaría en una fusión de la cultura griega y la persa. Aunque no llegó a establecer una sucesión clara antes de su muerte, había designado a varios de sus generales para gobernar diferentes partes de su vasto imperio después de su fallecimiento. En cuanto a su familia de origen, la madre de Alejandro, Olimpia, había sido asesinada en el 316 a.C., mientras que su padre, Filipo II, había sido asesinado en el 336 a.C. por uno de sus propios guardaespaldas. Uno de los hermanastros de Alejandro, Arrideo, fue proclamado como rey después de su muerte,
pero no tuvo mucho éxito en mantener el imperio unido y finalmente fue asesinado en el 317 a.C. Aunque Alejandro Magno no tenía una familia convencional al final de su vida, tenía un grupo cercano de amigos y colaboradores que se habían convertido en una especie de familia elegida para él. También había comenzado a planear la creación de una nueva dinastía de gobernantes que se basaría en una fusión de la cultura griega y la persa, pero no llegó a establecer una sucesión clara antes de su muerte.